En este audiolibro no encontrarás consuelo ni respuestas fáciles. Aquí no hay promesas de poder ni experiencias bonitas. Aquí encontrarás una advertencia. El viaje empieza ahora, y no es hacia otra dimensión, sino hacia el punto exacto donde el ser humano pierde la ilusión de control. Lo que vas a escuchar no trata de escapar del cuerpo, sino de lo que ocurre cuando descubres que ni siquiera te pertenece del todo. Robert A. Monroe no estaba buscando respuestas. No meditaba. No creía en energías. No quería despertar nada. Era ingeniero, empresario, especialista en radio y sonido. Un hombre entrenado para controlar sistemas, medir variables y explicar la realidad con lógica. Su vida funcionaba. Y eso es lo que hace esta historia peligrosa. Porque cuando le ocurrió, no había excusa espiritual a la que aferrarse. Un día cualquiera, sin aviso, sin ritual, sin intención, su conciencia se separó de su cuerpo. No fue paz, fue terror. La sensación inmediata de que algo esencial se había roto. No podía moverse, no podía gritar. Y lo peor, no sabía si iba a volver. Aquí empieza el problema que casi nadie quiere enfrentar. Si un hombre racional, exitoso y mentalmente estable, perdió el control de su propia mente. Nadie está a salvo. Esto no es entretenimiento ni curiosidad. No es un relato para sentirte especial. Si buscas consuelo o fantasía, detente ahora. Monroe no quería salir de su cuerpo. Quería volver a entrar en su vida sin miedo. Pensó que estaba muriendo. Pensó en tumores, epilepsia, daño cerebral. Consultó médicos, neurólogos, especialistas. Todos coincidieron en lo mismo. No había lesión, no había patología, no había explicación clínica. Su cuerpo estaba sano. Su mente también, según todo lo que la ciencia conocía. Y aún así, algo se había fracturado. El mito moderno dice que la razón te protege. Que si eres inteligente, productivo y disciplinado, la vida obedece. Monroe descubrió una verdad brutal. La conciencia no pide permiso. El control es una ilusión frágil que puede romperse en cualquier momento. Séneca lo advirtió siglos atrás. Sin rodeos, no es que la vida sea corta, es que el hombre la desperdicia viviendo como si fuera infinita, confiado, distraído, postergando lo esencial. Monroe vivía así, funcionando, produciendo, avanzando, hasta que la realidad le arrancó el suelo bajo los pies. El verdadero horror no fue flotar fuera del cuerpo. Fue darse cuenta de que no sabía quién era cuando su cuerpo ya no estaba. Esa es la pregunta que corta hondo. Si todo lo que eres depende de lo que controlas, ¿qué queda cuando pierdes el control? Si esto te incomoda, no lo ignores. Esa incomodidad es la señal de que aún estás despierto. Aquí no empieza un viaje astral. Aquí empieza el enfrentamiento con la fragilidad de ser humano. Lo que vino después no fue comprensión, fue miedo sostenido. El cuerpo de Monroe comenzó a traicionarlo incluso cuando estaba despierto. Parálisis súbita, vibraciones intensas, una sensación eléctrica recorriéndole el pecho y la cabeza. No podía moverse, no podía hablar, no podía pedir ayuda. La mente estaba despierta, demasiado despierta, atrapada dentro de un cuerpo que ya no respondía. Ese es uno de los terrores más primitivos del ser humano. Estar consciente y no tener control. No era sueño, no era imaginación. Era una experiencia física, repetible, invasiva. Cada vez que ocurría, el mismo pensamiento aparecía con fuerza brutal. Tal vez esta vez no regrese. Tal vez esta vez el cuerpo se quede vacío. La ciencia moderna lo llamaría estados disociativos, parálisis del sueño, hiperactivación del sistema nervioso. Pero en ese momento, Monroe no tenía palabras técnicas para protegerse. Solo tenía el miedo crudo de sentir que la frontera entre estar vivo y desaparecer era más delgada de lo que jamás había imaginado. El cerebro humano está diseñado para mantener la identidad unida al cuerpo. Cuando esa unión se debilita, el organismo entra en alarma. No hay calma, no hay iluminación, hay supervivencia. El corazón se acelera, la respiración se vuelve irregular, el pensamiento se fragmenta. Monroe no estaba explorando, estaba resistiendo. Cada episodio dejaba una huella, no solo física sino psicológica. Empezó a temer el momento de dormir,
a desconfiar del silencio, a anticipar la pérdida antes de que ocurriera. El miedo ya no venía del fenómeno, venía de la espera. Séneca describió este estado con precisión brutal. El hombre no sufre por lo que ocurre, sino por lo que imagina que puede ocurrir. Monroe comenzó a vivir así, en vigilancia constante. Aquí se revela una verdad incómoda que el libro no disfraza. La mente no siempre es aliada. A veces es juez, a veces es verdugo. La neurociencia lo confirma. Cuando el cerebro percibe una amenaza a la identidad, activa respuestas profundas que no obedecen a la voluntad. No basta con desear calma, no basta con comprender. Cuando el control se pierde, lo que queda es resistencia. Con el paso del tiempo apareció una tentación silenciosa: huir. No huir del fenómeno, sino de la vida que lo rodeaba. Cuando algo dentro de ti se vuelve inestable, todo lo demás empieza a sentirse falso. El trabajo, las conversaciones, las rutinas, incluso el propio cuerpo parecen escenarios mal iluminados. Monroe no quería poder ni trascendencia, quería alivio. Quería entender lo que le estaba ocurriendo para que dejara de dominarlo. Pero ahí se abre el error humano más antiguo. Creer que comprender es lo mismo que escapar. Cada experiencia fuera del cuerpo reforzaba una idea peligrosa, casi imperceptible. Quizá el problema no era salir, sino quedarse. Quizá la realidad cotidiana era el encierro y aquello otro, una salida. Esa idea no llega como pensamiento claro, llega como cansancio, como hastío, como una distancia creciente entre lo que se hace y lo que se siente. Séneca advirtió este movimiento interno sin conocer la neurociencia ni los estados disociativos. Dijo que el hombre no se cansa de la vida. Se cansa de sí mismo cuando vive de espaldas a su naturaleza. Cuando el tiempo se gasta en lo accesorio, la mente busca grietas por donde escapar. Monroe empezó a notarlo en detalles pequeños: la impaciencia, la desconexión, la sensación de estar observando su propia vida desde afuera, incluso cuando estaba despierto. El cuerpo seguía ahí, pero ya no se sentía hogar. Y cuando el cuerpo deja de sentirse hogar, cualquier puerta parece salida. La psicología moderna lo explica con crudeza. Cuando una persona experimenta pérdida de identidad, el cerebro busca estados alternativos para aliviar la tensión. No porque sean mejores, sino porque son distintos. El alivio momentáneo se confunde con verdad. El peligro no está en la experiencia extraordinaria, sino en la comparación constante. Aquí duele, allá no. Aquí pesa, allá floto. Aquí soy limitado, allá no tengo forma. Así se instala el deseo de no volver del todo, no como decisión consciente, sino como abandono progresivo. Monroe luchó contra esa deriva. Entendió que cada intento de huida debilitaba más el ancla que lo mantenía entero. El libro no celebra la escapatoria, la expone como advertencia, porque salir del cuerpo no resuelve el vacío, solo lo suspende, y cuando el vacío regresa, lo hace con más fuerza. El estoicismo fue claro en esto mucho antes. El problema no es el mundo, es la relación que se tiene con uno mismo. Cambiar de escenario no cambia el conflicto. Aquí la historia deja de ser extraña y se vuelve familiar. No hace falta abandonar el cuerpo para escapar de la vida. Basta con evitar decisiones, posponer lo esencial, tolerar lo que erosiona. El resultado es el mismo, una existencia observada desde lejos. Monroe entendió que la verdadera tarea no era ir más lejos, sino regresar entero, porque ningún viaje vale la pena si te acostumbra a no estar. La búsqueda de respuestas empujó la historia hacia un terreno más frío y más peligroso, el de la ciencia. Monroe necesitaba una explicación que no dependiera de creencias. Se sometió a pruebas, exámenes, evaluaciones repetidas. Médicos y especialistas observaron su cuerpo como si fuera un mecanismo averiado, pero no encontraron fallas. Los resultados eran normales, demasiado normales. Esa normalidad se volvió inquietante, porque si no había lesión, si no había enfermedad, entonces el fenómeno no podía descartarse como un error del sistema. Existía, y existía dentro de un cuerpo sano. Con el tiempo, el interés dejó de ser solo personal. Investigadores comenzaron a escuchar, no por espiritualidad, sino por implicaciones.
Si la conciencia podía separarse de la percepción corporal, ¿qué significaba eso para la mente humana? ¿Dónde terminaba el cuerpo y dónde empezaba la experiencia? Monroe insistió en documentar todo con precisión. Tiempos, sensaciones, patrones. No buscaba convencer a nadie, buscaba no perderse. La pregunta que lo perseguía no era qué había allá afuera, sino si cada regreso lo traía completo. El miedo más profundo no era morir, era volver distinto. La ciencia avanza cuando algo no encaja. Y esto no encajaba. Se empezó a hablar de estados de conciencia, de percepción ampliada, de límites neurológicos aún no comprendidos. Sin promesas, sin conclusiones definitivas. Solo hipótesis y cautela. Monroe entendió entonces una verdad incómoda. Explorar la mente no es como explorar un territorio físico. No hay mapas seguros. No hay garantías de retorno. Cada inmersión dejaba una marca. No siempre visible, pero persistente. Aquí surge una tensión silenciosa, la misma que ha acompañado a todo intento humano de ir más allá de sus límites. El deseo de saber choca con el instinto de preservación. Monroe caminó esa línea con cuidado, pero el costo era real. El cuerpo podía estar estable, pero la identidad se sentía en observación constante, como si siempre hubiera alguien mirando desde fuera. Esa vigilancia interior agotaba. Lejos de ofrecer certezas, la ciencia le mostró algo más perturbador. No todo lo que es real es comprensible, y no todo lo comprensible es seguro. El conocimiento no siempre tranquiliza. A veces abre puertas que no se pueden cerrar. Monroe avanzó sabiendo que cada respuesta traía nuevas preguntas, y que el mayor riesgo no era lo desconocido, sino perder el arraigo a lo que lo mantenía humano. Con el tiempo, las experiencias se volvieron más profundas y más solitarias. No había cuerpo al que regresar durante esos instantes. No había peso, no había forma. Solo conciencia suspendida en un espacio sin referencias. No era oscuridad ni luz, era ausencia. Y en esa ausencia apareció algo que Monroe no había anticipado. La soledad absoluta. No la soledad social, sino la soledad ontológica. No había lenguaje, no había rostro, no había historia personal a la cual aferrarse. Sin el cuerpo, la identidad comenzaba a diluirse. Y cuando la identidad se debilita, el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a morir, es miedo a dejar de ser. En esos estados, el tiempo perdía sentido. No había antes ni después, solo una continuidad extraña que no ofrecía consuelo. Monroe describió la sensación de existir sin límites y, al mismo tiempo, sin anclas. La libertad total se parecía demasiado a la nada. Aquí se rompe una ilusión peligrosa, la idea de que trascender el cuerpo es liberación. Sin el cuerpo no hay memoria organizada, no hay propósito claro, no hay dirección. La conciencia flota, pero no avanza. El silencio no ilumina, a veces devora. El cuerpo, que antes parecía una prisión, comenzó a revelarse como algo distinto. Un punto de referencia, un eje, un lugar desde el cual la experiencia tiene sentido. Sin él, la conciencia no se expande, se dispersa. La neurociencia moderna coincide en esto. La identidad humana se construye a partir de la integración entre cuerpo, emoción y memoria. Cuando esa integración se rompe, aparece la despersonalización, la sensación de no pertenecer a ningún lado. Monroe lo vivió en carne propia, incluso cuando no había carne que sentir. Aquí la muerte deja de ser una idea abstracta y se vuelve una presencia silenciosa. No como final biológico, sino como disolución progresiva del yo. Memento mori adquiere otro significado. No solo recordar que vas a morir, sino comprender que puedes vaciarte antes, que puedes seguir existiendo sin estar verdaderamente aquí. El peligro no es desaparecer de golpe, sino diluirse lentamente. Estas experiencias no ofrecían respuestas, ofrecían advertencias. Mostraban lo que ocurre cuando se cruza una frontera sin comprender el precio. La conciencia puede existir sin cuerpo, sí, pero no necesariamente de una forma que el ser humano pueda llamar vida. Monroe empezó a entender que la verdadera riqueza no estaba en ir más lejos, sino en regresar con la identidad intacta, porque sin identidad no hay voluntad, y sin voluntad no hay carácter. La soledad que encontró no invitaba a quedarse,
empujaba a volver, no por miedo, sino por una comprensión dura. El cuerpo no es un obstáculo para la vida consciente, es su condición. Sin él, la experiencia pierde centro. Y cuando no hay centro, todo se vuelve ruido silencioso. El precio psicológico comenzó a hacerse visible con el paso del tiempo. No en el cuerpo, sino en la forma de habitar la vida cotidiana. Después de cada experiencia, Monroe regresaba, pero algo no encajaba del todo. La mente tardaba en asentarse. La sensación de realidad se volvía frágil, y como si pudiera rasgarse en cualquier momento. Aparecieron episodios de ansiedad, hipervigilancia, una atención constante al propio estado interno. No era miedo a lo que había visto, era miedo a perder la continuidad de sí mismo. La experiencia extraordinaria dejaba una resaca silenciosa. Aquí el libro se vuelve incómodo porque no romantiza el costo. No habla de iluminación permanente ni de paz duradera. Habla de integración y de lo difícil que es. La psicología moderna lo confirma. Cuando una persona atraviesa estados de conciencia que superan su estructura habitual, el sistema nervioso entra en un proceso de reacomodo. Si no hay anclaje, aparece la fragmentación. Pensamientos intrusivos, sensación de irrealidad, dificultad para concentrarse, fatiga mental profunda. No es debilidad, es sobrecarga. Monroe entendió que no bastaba con experimentar, había que sostenerse. Y sostenerse no es una habilidad mística, es una disciplina. Requiere límites, orden, rutina, cuerpo presente. Cada vez que la mente se iba demasiado lejos, el regreso se hacía más pesado. El error común es creer que lo extraordinario te eleva. A veces solo te separa. El verdadero trabajo empieza después. Cuando tienes que volver a vivir, a decidir, a cargar responsabilidades con una mente que ha visto lo frágil que es todo. Aquí aparece una verdad que muchos prefieren ignorar. No todo conocimiento fortalece. Algunos descubrimientos exigen una madurez que no todos tienen. Séneca lo advirtió con claridad. No es libre quien no puede gobernarse. Explorar sin dominio interno no es valentía, es riesgo. Monroe empezó a comprender que la pregunta no era hasta dónde podía llegar la conciencia, sino cuánto carácter hacía falta para no perderse en el intento. Este punto divide a los lectores. Algunos quieren más experiencias. Otros entienden el mensaje oculto. Sin estructura, la mente se vuelve su propio enemigo. El cuerpo, la disciplina y el propósito no son obstáculos para la conciencia, son su contención. Sin ellos, la expansión se convierte en desgaste. Quien siga avanzando en este camino debe hacerlo con una advertencia clara. No todo viaje engrandece. Algunos solo revelan lo que no estás preparado para sostener. Permanecer aquí exige más coraje que escapar. Y quedarse requiere algo que no se aprende viajando, sino viviendo con intención y carácter. Frente a todo lo vivido, la respuesta no vino de ir más lejos, sino de volver a lo esencial. Aquí el relato se cruza, sin buscarlo, con una verdad antigua. Mientras Monroe exploraba los límites de la conciencia, los estoicos ya habían advertido sobre otro abismo, el de perderse a uno mismo por falta de dominio. Séneca no hablaba de viajes fuera del cuerpo, hablaba de algo más cotidiano y más peligroso, vivir sin gobernarse. Para él, la libertad no consistía en romper límites, sino en sostenerse dentro de ellos con claridad y firmeza. El contraste es evidente. La conciencia puede expandirse, sí, pero sin carácter se dispersa. Puede experimentar, pero sin disciplina se fragmenta. El estoicismo no niega la profundidad de la mente humana, la ordena. Enseña a habitar el cuerpo como ancla, no como prisión. A usar la razón como timón, no como excusa. Monroe empezó a comprender que cada regreso requería algo más que curiosidad. Requería estructura, horarios, hábitos, presencia física. Cosas simples, casi aburridas, pero esenciales para no disolverse. Aquí aparece una idea incómoda para la mentalidad moderna. No todo avance es progreso. A veces avanzar es saber detenerse. Marco Aurelio escribió que la verdadera fortaleza es mantenerse en pie cuando nadie mira. No escapar, no huir, no distraerse, permanecer. El cuerpo con sus límites
Se convierte en un aliado cuando se acepta su función. Sostener la experiencia humana para que tenga sentido. Sin ese marco, la conciencia no eleva, se pierde. La respuesta estoica no promete revelaciones, promete orden. Y el orden, aunque menos seductor, es lo único que permite integrar lo que se ha visto sin romperse. Monroe entendió que la pregunta decisiva no era qué más podía experimentar, sino cómo vivir después de haber visto demasiado. El dominio de uno mismo se volvió más importante que cualquier fenómeno, porque sin dominio toda experiencia termina gobernándote. Así, el mensaje se vuelve claro. No se trata de negar la profundidad de la mente, sino de reconocer que la profundidad sin carácter es peligrosa. El cuerpo, la rutina y la responsabilidad no apagan la conciencia, la sostienen. Y sostenerse en un mundo que invita a huir constantemente es un acto de verdadera fortaleza. Al final del recorrido, la advertencia queda desnuda. Este libro nunca trató de enseñar a salir del cuerpo. Trató de mostrar el precio de querer hacerlo. Monroe no terminó convencido de que la conciencia deba escapar, sino de que debe regresarse completa. Porque cada vez que algo en ti se va demasiado lejos, algo aquí se debilita. Y no hay experiencia extraordinaria que compense una vida ordinaria vivida sin presencia. El verdadero peligro no era perder el cuerpo, era perder la voluntad. Memento mori adquiere aquí su sentido más duro. Recordar que vas a morir no es obsesionarse con la muerte, es ordenar la vida. Es entender que el tiempo es limitado y que huir de él no lo detiene. Séneca fue claro, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más de lo que necesita. Monroe descubrió algo similar desde otro ángulo. No es libre quien puede ir a cualquier lugar, sino quien puede quedarse sin romperse. La ciencia, la filosofía y la experiencia convergen en un punto incómodo. El ser humano no está diseñado para vivir disociado de sí mismo. El cuerpo no es un obstáculo que superar, es el terreno donde el carácter se construye. Sin cuerpo no hay hábitos, sin hábitos no hay orden, sin orden no hay identidad estable, y sin identidad cualquier viaje termina siendo una fuga. Aquí la pregunta final no es metafísica, es brutalmente práctica. ¿Estás usando tu mente para habitar tu vida o para escapar de ella? Porque escapar puede sentirse ligero por momentos, pero siempre se paga con vacío. Permanecer, en cambio, pesa. Exige decisiones, límites, responsabilidad. Exige carácter. Y el carácter no se adquiere viajando, sino enfrentando lo que evitas todos los días. Si este recorrido te incomodó, no lo ignores. La incomodidad es señal de conciencia despierta. Si algo aquí te apretó el pecho, no lo anestesies con distracción. Ordénate, quédate, vive con intención antes de que el tiempo decida por ti. Comparte esto con quien aún confunde huida con libertad. Y si estás dispuesto a vivir sin suavizarte, a sostenerte en lugar de escapar, este es tu lugar. Recuerda quién eres. Recuerda que vas a morir. Legión estoica.